Bueno, seguimos en esta tarde con más cata de libros y ahora llegó el momento de conversar con mi invitado de lujo. Voy a estar charlando con José Erasmo Gauto. Él es docente, periodista, escritor, nació en la ciudad de Goya el 3 de octubre de 1945 y el día de hoy nos acompaña para recordar, para hacer un homenaje de alguna manera desde nuestro lugar a la reconocida Marta El-Ghoul de París, a quien lamentablemente tuvimos que despedir. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Perla. Efectivamente, el 18, el domingo justamente, se nos fue Marta a París, confirmando de alguna manera que se está yendo toda una generación de escritores de la época, digamos así, de la generación del 70 en adelante. Podríamos sumarlo a Girard Allampey, Darui Berti, López Brear, José Virgilio Acosta y muchos más del interior de la provincia. José, ¿quién era Marta El-Ghoul? Bueno, Marta El-Ghoul se destacó por su temperamento, es decir, tenía cualidades particulares, personales por un lado, y por otro lado, ella después de su jubilación como docente, donde también tuvo un papel interesante pero no tan público, se dedicó un poco a actualizar su viejo amor por las letras, empezó a escribir y en el año 75, juntamente con la publicación de su primer libro, Con Sabor a Tierra, funda con otros amigos la Sociedad Argentina de Escritores de la filial Goya. A partir de ahí empieza como una carrera literaria propia y al mismo tiempo promoviendo la educación, la literatura, en el ámbito personal, diríamos, sobre todo incitando a los jóvenes a animarse a escribir, a organizarse, pero también en el ámbito institucional, promoviendo muchísimas iniciativas. Por ejemplo, que habrá significado en ese momento incorporar a la SADE en Goya, ¿no? Usted, uno de los únicos sobrevivientes de la organización. Yo soy el único sobreviviente a la fecha de esa primera comisión directiva. De ahí que me conmovió tal vez en forma más especial. Yo rescato de ella no solamente lo que dijimos, sino también algunas facetas no tan conocidas. Por ejemplo, fue fundadora del Instituto San Martín, del grupo Gente de Letras, que también tiene una filial acá en Corrientes, la central en Buenos Aires y una filial en Goya, con la biblioteca que lleva el nombre de Marta París. Y bueno, fue reconocida, yo creo que en vida, por lo menos en las ciudades donde actuó. Por ejemplo, en Goya tuvo el reconocimiento al mérito de parte del Consejo Deliberante, aparte de la amistad consecuente, digamos, de todas las instituciones donde actuó como docente, como escritora, como fundadora, pero también ella se destacó por estar siempre presente en la actividad. Es decir, no era una teórica, sino que además de producir su obra, que alcanzó a más de 20 libros, dio conferencias, no solo en el país, sino también en América Latina y también en Estados Unidos y algunos países de Europa. De manera tal que era muy difícil ser secretario de ella, porque yo con mi tranquilidad, por ejemplo, y los correntinos que somos más bien así de no actuar tanto, nos tenía, digamos, al pie de la actividad. Algunas veces, Perla, por ejemplo, en la SADE, desde el 75 al 85, que son los 10 años donde ella actuó así en forma protagónica en Goya, sí.
y en la época en que yo fui su secretario, se hacían hasta 4 actos por semana. Impresionante. Lo cual era una verdadera locura. Y yo fui testigo, no solo como secretario de la actividad de ella, sí, sino también como periodista. Entonces, ella, así, en una historia de la literatura nacional, creo que representó muy bien a la provincia de Corrientes. Y como expresión local, yo creo que Goya fue el primer despertar de su vocación, la que la catapultó a Buenos Aires con ansias, con ambiciones de ser más y demostrar lo que ella sabía tanto en poesía como en ensayo, en investigación, en charlas y sobre todo en su don de gente. Ella era de ascendencia arábica y los árabes, los turcos, como suelen decirse, tienen algunas cualidades que son distintivas. Por ejemplo, son muy generosos en el trato, son muy cuidadosos en la delicadeza humana, muy respetuosos, y son muy hospitalarios. Es decir, ella se consagró un poco en sus 100 años de vida como un ámbito esencial en el cual ella desarrolló sus cualidades, su vocación y su buen ciudadanía, sí, no solo como algo particular, sino también como un bien social que supo custodiar, creo yo, hasta el final de sus días. Qué importante y qué impresionante, ¿no? Su compromiso con la cultura, esta cosa de generar tanta transformación en nuestra querida ciudad de Goya y también poder mostrar nuestra cultura, como usted mencionaba, en la Argentina y en toda Latinoamérica. Y creo que ese es el gran lema que todos traemos, ¿no? De poder trascender más allá de la muerte y ni hablar que Marta, en nuestro pequeño y humilde homenaje que le hacemos el día de hoy en Cata de Libros, porque amamos los libros y sobre todo queremos siempre destacar a personalidades como usted, claro, como ellas, va a estar presente con nosotros durante mucho tiempo más. Finalmente, si me permitís, Perla, sí, claro, a todo lo que ya dijimos, a su carácter de fundadora, fue también pionera en algunas cosas que ahora son comunes. Por ejemplo, lo que suele llamarse el feminismo, es decir, la presencia de la mujer en el mundo. Sí. Ella comienza justamente sus actividades y su propia vocación en el año 75, que fue el Año Internacional de la Mujer. Allí propiamente empieza en Goya y en Corrientes, diría yo, con ella y con lo que ella organiza, con lo que ella promueve, que continúa después con el primer Congreso de Poetas y Escritores de la provincia de Corrientes, un poco su afán de querer que la juventud y la mujer se incorporen definitivamente al quehacer cultural y al compromiso ciudadano. Yo creo que eso también fue Marta Algún de París. Impresionante. José, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy como una forma de recordarla. Muchísimas gracias y lo esperamos pronto en Cata de Libros. Para hablar de otras cosas que también son interesantes, como por ejemplo en qué está en este momento la literatura correntina, sí, y si podemos hacer algún aporte en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias, Perla. Gracias a usted. Bueno, esta era nuestra humilde manera de recordar y hacer un homenaje a Marta Algún de París. Y bueno, ahora sí tenemos que ir a una breve pausa y ya seguimos con más Cata de Libros.